Muy buenos días, hermanos amados. ¿Ha visto a alguien tomar un café con leche con bombilla? Pues muchas veces hacemos eso por no marcar la taza, por muchas razones que, como dice el mundo, él es diferente, ¿verdad? Eso no tiene importancia. Lo importante es que me doy cuenta de que Dios me ha mostrado cuántas personas son como Él me ve que yo soy con Él. Así que shalom, shalom, nos saludamos los hijos del Señor y estamos alistándonos, pues, cambiaditos, bien formales, para irnos a adorar al Señor a la casa de Dios con los hermanos juntos. Aunque aquí también es la casa de Dios, ¿verdad? Dios está en todos lados y podemos servirle, adorarle, alabarle, como Él se merece. Anunciarles que esta semana que viene vamos a entrar en una nueva serie que es Con las manos atadas. En este mes de octubre hemos pasado la serie de lo que nos podría acarrear al infierno. Luego hemos estado revisando unas de las series anteriores, que es, esta parte es de los anuncios el día domingo, ¿verdad? Que es la parte de cómo es que podemos identificar la humanidad de Cristo, porque hemos dicho, y la Biblia está muy clara y revela incluso que Jesús, el Hijo de Dios, tenía visiones. La manera de Dios que se revela es una serie que vamos a estudiar muy pronto. Luego la otra son las acciones de Dios y la visión de Jesús sobre las Sagradas Escrituras. Mire qué interesante es realmente vivir en el nuevo espíritu, nacer de nuevo, porque cuántos hermanos y hermanas en la historia que han pasado solos por su santificación, devoción congregacional, misiones, y eso está de excelencia, es decir, muy hermoso. Pero también existimos otras personas que, aunque somos congregacionales, aunque somos personas, disculpe, que estamos en la iglesia tomando el cuerpo de Cristo, pero también tenemos una instrucción que nos hace que tengamos que dar el detalle, por ejemplo, de la Trinidad, que es la parte del Señor aquí en la tierra, que tenemos que mostrar, disculpe, las visiones de Jesús, el Señor, Mesías, el Maestro, como hombre aquí en la tierra, y practicar orando por los enfermos, bendiciendo inclusive a los que persiguen y maldicen, sobre los milagros de Jesús aquí en la tierra. Así que de una y otra manera vamos a estar siempre en estos devocionales con estudio con su servidora aquí, la hermana Patricia, para profundizar lo que es esta vida cristiana. No podemos llevar solamente un evangelio, siempre lo he dicho esto, con una tradición que peco, me arrepiento o me congrego o cambio de pastor. Eso, hermano, amigo oyente, no es un evangelio. Eso es una intención de ser cristiano, ¿verdad? Y probar aquí, probar acá. Así tenemos que renombrar estas cosas. Y para hacerle este anuncio inclusive sobre la vida del siervo Job, recto, temeroso de Dios, saben todos mucho la vida del siervo Job, dice en el capítulo 2, el versículo 9 adelante, que las estrellas de la mañana de ese día habla Job así en su dolor, en su angustia, como cualquier otro que está pasando estas desavenencias. Dice que las estrellas de la mañana del día permanezcan en oscuridad, que en vano espera la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar todas estas desgracias. Job
Era un hombre recto, valiente y amado por Dios. Y todos saben la historia brevemente, que Dios permitió que el propio enemigo aquí en el universo del Señor le haya pues traído tremendas desgracias, como matar a sus hijos, dejarlo con una sarna maligna y ponerlo a una prueba tan grande, y Dios permitirle que un enemigo haya tomado ese poder de destrucción para un hijo de Dios. No se preocupe, esto es antes de Cristo. Así que ya hemos enseñado sobre esas pruebas venideras y pasajeras, ¿verdad? Pero no se preocupe, cuando llegue el momento correspondido, vamos a renombrar una y cada de ellas, de las que de esa forma dije que esta meditación era con anuncio. Es para agarrar el ancla de la anterior serie. Hay series que tenemos como la persona de Jesús, por ejemplo, que vamos por la quintos episodios de la cuarta serie. Por eso lo llevo y se los anuncio con un nombre. Volviendo al tema de Job, este hombre dice en el capítulo 2, en su discurso, diría yo que al propio Señor, estaba siempre con su dolor, con toda su travesía y ansía humana, pero jamás en todo su desastre de vida y caótica, que es realmente, algunos eruditos piensan que esto es imposible que un ser humano pudiera soportar. Yo también lo digo por haber salido del cáncer del seno. Sin embargo, Dios me dio las fuerzas, como dice el Salmo 41, amoldó mi cama en la enfermedad, y a través de las pruebas que me han edificado la vida y me han dado el coraje con fortalezas del búfalo, es decir, puedo entender el sufrimiento de Job, no solamente, sino de tradicionalmente en la vida cristiana, ese doblaje que hay del hombre y la mujer, que aún sabiendo las artimañas que Satanás hace en la iglesia del Señor, hemos sabido sobrevivir. Y cuando no hemos dado más, no se preocupe, Dios hasta de nación y de suelo nos cambia la ciudadanía y muchas cosas con tal de amparar. La gallina dice a sus polluelos, el que se sumerge a la habitación del Altísimo, pues esas sombras, las moradas, como dice en el Salmo 91, no le han dejado ir, para que no sea sino a recibir el favor ya merecido de Dios, porque hemos sido adaptados y cubiertos para recibir la disciplina de Dios en gozo, ya no en sufrimiento, sino es que sabiendo un hijo amado, hijo amada, habrá escuchado usted decir que un hijo que sabe el error, pues se busca a su padre, decir, papá, he reconocido que he fallado y aquí estoy, póneme la sanción que tú necesitas que yo entienda. Bendito Dios. Pero sin embargo, la situación de Job, por el dolor y la desesperación, aunque al 100% como hijo de Dios y humano en la tierra, él soportó esta terrible toque y prueba que Dios mismo usó al enemigo de la creación, de nosotros los humanos. Dice, maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. ¿Por qué no nací muerto? Es decir, ¿cuántas veces muchas personas habremos dicho, debería realmente haber nacido muerto o no existir aquí en este mundo, ¿verdad? El que menos pasó desastres y conflictos en su vida, pues ha tenido que tener a alguien, y ahora generalizado el mal en el universo. Mire cómo algunos, aunque con alergias fuertes, seguimos guardados por el Señor. Gloria a Dios, dele a Dios por cada respiro, aliento que usted hace. Entonces el Señor también enviará un susurro, de esos susurros
apacibles y no los ignores, porque Dios sabe hablar mucho en el silencio. Dios sabe hacerse ver en el espíritu y hasta gozar nosotros de una bella velada de vigilia, no en comentarios ni en cosas divagantes del gobierno, sino en un encuentro personal con nuestro amado Jesús, Mesías, el Maestro. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. Estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruina. Mire esta sabiduría de este discurso del siervo Job, sufrido, destruido su sentimiento. Es decir, es algo impresionante hasta ahora poder entender que el otro lado de la medalla, muchos hombres y mujeres muchas veces han culpado a Dios de esta debilidad que se sienten, inclusive de sus propios errores. Y ayer escribía y dice, todo lo que me pasa, muchas veces las personas sienten y dicen, no veo más que avance, estoy en la iglesia, soy una persona que diezmo, ofrendo, pero aún me siento débil, inclusive si oran por mí en el púlpito. Alguien susurra, entiendo tu lamento, hijo, hija mía, y la debilidad que tienes, pero no podemos culpar, le digo yo a usted, a Dios. Todo lo que hemos pasado, muchos han pasado peor. Y acabamos de meditar en que inclusive un hombre se sabe hasta maldecir el día que nace. Culpar a Dios no es de honorable. Culpar a Dios es no dar más que esa ocio de inutilidad, de no buscar al que creó nuestros miembros, tanto interno como en lo exterior de nuestra vida. Así que esta parte de la vida es muy imprescindible, que cuando ocurren desastres, también vemos que los incrédulos vuelven a su amargura de la que un día se propusieron hacer y escapar de ellas. ¿Qué es lo que está sucediendo? No se cumplieron las cosas como ellos quisieron y el incrédulo se amarga porque no ha sabido confiar en Dios y porque toda la culpa se sigue echando y se sigue maltratando su vida. Así que este día, en esta meditación, yo solamente quiero recordarle que sí, todos atravesamos problemas en nuestras vidas, pero como creyentes en Dios, aunque también nos duele cuando atravesamos más el conflicto, con más prensa, como el caso de Job, que no se compara, la verdad, a muchos, nos debilita solamente el hecho de pensar de que eso ya lo pasamos y hasta lo recordamos. Pues el Señor también dice que no recordemos ni traigamos a memoria lo que ya Dios lo tiene por olvidado, ¿verdad? Así que, ¿qué debemos de recordar? Las bendiciones del Señor y transmitir a otro, porque es un deber ser un instrumento divino en las manos del Señor. Así que nos duele cuando atravesamos los conflictos, nos debilita, pero ¿qué podemos hacer en ese momento? Podemos orar, ir a cualquier momento, en cualquier lugar, y usted sacar el tiempo de hablar con el Padre Celestial. Es decir, como ese campo que ve ahí atrás, podemos buscar hasta en un bosque, si estamos aliados de la ciudad, y sentarnos en un pasto, orar, meditar con su Biblia, ¿verdad? Si está pasando conflicto o está alegre, hágalo de esta manera. Recuerde,
estamos después de Cristo Jesús. Es más probablemente que Dios no tomes ese desafío de decirle al enemigo, ve y quítale a esta mujer todo lo que tiene, su talento de hablar, su pastorado, cierra su iglesia, haz que llueva azufre. Es más posible que Dios, aquí te va la medicina para hoy día, que piense en el sacrificio de la cruz de su Hijo amado, que fue obediente hasta lo último y dio pasión a la obediencia con tal de que tú y yo tengamos esto por ganancia, las instrucciones de sus palabras. Y lamentablemente no tuve otra opción que agarrar el ejemplo del siervo Job sufrido, porque hoy en día lo que más tenemos, hermano mi oyente, son sufrimientos, caos, pobreza, pandemia, desastre, nación contra nación. Y de esa manera dice, pero nosotros como creyentes, Dios dice, aunque también hace que sintamos cuando nuestro prójimo está en aflicción, cuando atravesamos los conflictos que nos debilitan, podemos orar y confiar en Dios, es decir, desarrollar el hábito que estamos haciendo, que es la oración, y sentirnos y buscar y no dejar de orar hasta sentir su presencia de Dios. Si nos hemos quebrantado o nos hemos gozado en una risa con el Señor, pues y ha obtenido la paz que ha sobrepasado el conflicto y toda artimaña que ha bombardeado nuestra mente por la semana o por esa noche anterior o por la mañana, cuando ha visto inclusive la luz de Cristo y se ha preparado para ir a la iglesia con los hermanos junto a alabar y cantarle, adorar en espíritu, en verdad, pero aún sigue la presión en la mente. Mire, y dirá más presión sobre que no puedo ir a la iglesia, ahora tengo que vender mis cosas y es el único día que tengo fuera del trabajo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame. Entonces, ¿qué va a pasar en la naturaleza consciente? Aumentará la debilidad, se estará echando culpas. Llegará el momento que las culpas se acumularán tanto que hasta se enojarán muchos con Dios. Yo he visto gente cristiana enojada con Dios y ese es el peor error, así que prefiero instruir antes que usted llegue a este desconsuelo. El consuelo de Dios nos llega mucho cuando estamos en los caos, cuando estamos en esta travesía, cuando estamos enfrentando lo peor de nuestras vidas. Y la guía, dice, de sus palabras son las que tomarán la raíz y estarán alentándonos cada día, cada momento. Pero si no lo hacemos, llegará el momento que se enojará verdaderamente con Dios. Así que tómese una tacita de café con leche, respire hondo, sirva a su prójimo, ámelo como Dios quiere que le amemos y esto será un aliento. No el caso de Job, porque tenía amigos, hasta la esposa que tenía al lado que le torturaban cada día. Así que el consuelo y la guía de sus palabras, aunque duele o no duele demasiado, Job dice, nunca acusó ni acusaría un hijo de Dios al propio Señor. Entonces, también cierro con esto, dijo Job, si aceptamos el bien, ¿por qué no hemos de aceptar el mal? Y si el mal ya nos ganó la carrera y nos hizo daño, pues aceptemos ya ahora el bien de Dios. ¿Ha habido espacio para el mal? Pues ahora aceptemos el espacio para Dios, que es el bien. Pero si no le buscamos, aunque aquí solo escucharán personas que busquen al Señor. Y no aceptamos el mal, dice Job, pues estaremos de manos atadas, dando la vuelta una y otra vez en nuestra mente, en nuestro corazón, y se creará una célula mortífera, una célula que querrá más defensa, mirará uno al otro, querrá acusar de su problema y no hemos aún aprendido
en la iglesia a saber descargar y dejar ir las opresiones, inclusive de maldad del ser humano. Descúbrala usted mismo, porque el ejemplo de Job, que era un siervo, que era un amado de Dios, se identificó una de las grandes, que era rendir el honor, la hora consagrada a Dios y dejar que los hijos estén en sus andanzas. No es lo mismo que usted le diga ahora a un pastor, una madre, padre, apóstol, que sos un predicador, un evangelista y mira, tus hijas están bailando anoche. Eso es diferente, porque estamos nuevamente después de Cristo, no antes de Cristo. Ahora el hijo, la hija tiene, como usted y yo hemos tenido, un libre albedrío de elección. No vamos a dejar de ser los padres y la madre por el resto de la vida mientras estemos aquí. Y le digo algo más en el cielo. Dios cambiará ciertas cosas, pero ese hijo, esa hija, esa madre y padre será por siempre. Así que no estaba dispuesto, dice Job, a pecar con la boca. Y cuántas veces de esa forma, antes que usted entre, porque airarse no es un pecado, pero enojarse y levantar gritos y acusaciones con juzgar es hasta pecado. Así que los que hemos aprendido estas cosas, pues ya sabemos que hay sufrimientos de unos más que otros, y al final las partes humanas son las mismas. Sin embargo, Dios puede gobernar tanto al que se irrita más como al que menos. Y el que menos irrita y más lo goza a Dios, también Dios puede gobernar su gozo para avances y progresos con él y con ella misma. ¿Es usted, hermano, amigo, nuevo creyente, cristiana evangélica o de cualquier religión que decide realmente o estar bajo las alas del Altísimo, sustraer de sus sombras y estar cubriéndose del frío, saciando su calor con estas sombras de las alas del Señor Jehová de los ejércitos? Hoy día solamente este anuncio con esta meditación, que no podemos echar la culpa a Dios de los que nos sucede, que no podemos estar culpando siempre a Dios de nuestras malas acciones. Y si ya hemos tenido la buena actitud y hemos alineado nuestros caminos, pues solo tengamos paciencia de esperar en el Señor. Sara tuvo a los 90 años Isaac, y Abraham no podía creer que podría traer a un hijo al mundo con siglos y 100 años de vida. Así que si estamos seguros que Dios está controlando nuestras vidas, solo tengamos paciencia, aunque no le estoy diciendo que la pida, pero tengamos paciencia. Dios está mirando tu caminar y no te aconsejo que, habiendo entendido estas palabras en este momento, sea otra tu actitud. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. No necesitas vivir solo en los Estados Unidos. Puedes tener ahí tu templo muy humilde. Puedes tener ahí tu iglesia con bancas muy sencillas, tu pastor solo con una camisa con parches. Eso no importa. Lo que importa es que estás haciendo la acción. Estás tomando ya el primer paso de fe, de oír las palabras del Señor, poniendo ejemplo el Señor, quienes sufrieron más que tú, siendo multimillonarios como el millonario Job. No ha habido, dice, en la tierra en aquel tiempo un hombre tan poderosamente millonario que lo pierde todo y maldice hasta el día que nació, pero jamás blasfemó contra el Señor. Y las sagradas escrituras de este siervo amado terminan con sus 42 capítulos teniendo las victorias
No ha habido un hijo o hija de Dios o un hombre que siga al Señor que no haya acabado en victorias. Así que si esta reflexión te ha servido, compártala con otra persona. Haz que, aunque sea un anuncio, el que tiene amor y pasión a Cristo, al dar los anuncios, incluirá un ejemplo de la Biblia. Siempre estará en nuestra boca, hermano, amigo oyente, la palabra de Dios, sus mensajes, porque no puedo entrar yo en un anuncio que saquen a Jesús de su templo. Eso es inaudito. O si usted no ha sabido agarrar este léxico, este lenguaje de hacer un anuncio, es mejor que lo ponga en su iglesia con un papel. Porque para cerrar, el hombre y la mujer que va a una iglesia, en especialmente cristiana evangélica, no quiere oír anuncios, quiere llegar a su asiento y escuchar de pronto lo primero, la palabra del Señor. Así que si voy a dar un anuncio que me encuentro en una red social y pues no puedo poner un cartelero y una pizarrón ahí, también le tengo que meter al dueño de la vida y quien me hace dar el anuncio. Pero no salirme, porque el celo de Dios es grande. A la congregación vamos directamente a cortar todo hielo, toda enfermedad con la palabra. El hombre que predica y la mujer suba a su púlpito, porque ya son dueños de su púlpito, y no lo saque a Dios. Déjelo que Dios permanezca en el púlpito. Abra su Biblia y empieza a predicar. Y si tanto quiere dar sus anuncios, un consejo sano, hágalo después de Dios. Porque sin darse cuenta, está sacándolo a Dios del primer lugar y usted está diciendo hasta cuánto costarán los platos de comida después y que la hermana los guiará cuando salga de este lugar. No se vaya. Qué común y corriente son esos dichos, ¿verdad? Así que vamos a hablar en ese idioma casero, pero también dando la doctrina bíblica. Dios le bendiga y no se me extravíe esta semana que vamos a estar viendo todas estas cositas que nos dejan las manos atadas. Y si estamos de manos atadas, hay una cárcel. Y si estamos de pies inamovibles, atados también, hay doblemente cárcel. Así que Jesús vino a que salgamos de esa cárcel, de la esclavitud. Hay carcelarios que están con Cristo y están más libres que muchos afuera. Hay personas que salimos de las enfermedades y estamos más sanos que los propios que hacen tratamientos con tantos millonadas, ¿verdad? Así que, y muchos ni sobreviven. Pero seguimos orando y Dios tiene el último dato de esa situación. Dios le bendiga, Padre Santo, Padre amado, bendigo esta casa, bendigo este hombre y mujer que se ha alineado a tu presencia. Y Señor, llévalo en paz y va a una iglesia, como hazlo sentir en paz si está hoy en su casa. Escuche estos mensajes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le amo en Cristo Jesús, no se extravíe. Hay un solo camino, la verdad y la vida de Dios. Está por nuestro Señor Jesucristo. Y las enseñanzas están con el Señor Jesús, especialmente en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, mostrando y usted deleitándose en los milagros, señales, prodigios que nuestro amado Señor Jesús, el Mesías, que el Maestro, lo enseñó. Lo practicó no para que lo tengamos solo como admiración, sino para que lo tengamos por práctica y no solamente por oidores la palabra del Señor. Amén, que el Señor le bendiga. Shalom, shalom, shalom. Muy buenos días. Dios mediante, mañana les paso o estoy para el mensaje de la primera serie con las manos atadas. Vamos a desatar en el nombre de Jesús toda cosa de opresión que nos frustra el entendimiento. Y el conocimiento se oxida, se va y después no se puede lavar. Solo hay que darlo a conocer y entender. Así que Dios sabe por dónde estamos, cómo y con quién hacemos todos sus negocios. Sus amores son para todo aquel que respira, que le alaba en espíritu en verdad. Shalom, shalom. Es un saludo de los hijos de Dios. Dios le bendiga.